Miércoles 19 de agosto, sean todas y todos bienvenidos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que como cada miércoles desde noviembre estamos compartiendo nuestra programación y nuestros contenidos en materia pues de derechos humanos de las mujeres. Hemos contado con la participación de especialistas que nos han compartido desde autoridades, funcionarias, mujeres de organizaciones de la sociedad civil, su experiencia, su trabajo y su quehacer. Y bueno, pues ya estamos en el programa número 41 de estas transmisiones. Así que pues sean todas y todos bienvenidos. Este programa se está realizando en el marco de los 18 años del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, pues desde 2002, en 14 de agosto del 2002, este instituto fue creado como un organismo descentralizado del gobierno del Estado de Morelos y hace 2 años se decretó ya su autonomía. De eso vamos a platicar un poquito el día de hoy y vamos a tener entrevistadas muy especiales que nos van a platicar también de pues el origen de esta institución y bueno, pues un mensaje en relación a este aniversario. Tenemos a la primera presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Elena de Hoyos, quien ya hemos tenido el honor de compartir su trabajo como artista, como escritora en Mujeres en el Arte, en nuestra cartelera digital Cultura de Género. Vamos a tener también la entrevista con esta mujer política, Margarita Alemán, que también pues estuvo muy de cerca al proceso de creación de esta institución, y a Jessica Ortega, coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, que nos va a platicar también de pues sus reflexiones en torno a este aniversario. También la semana pasada se conmemoraron 10 años de Astrolabio Editorial, este espacio pues de producción editorial a cargo de Marina Ruiz, y también pues vamos a tener el gusto de compartir sus palabras en torno a esta experiencia de ya 10 años como editorial independiente. Vamos a platicar un poco sobre el conversatorio virtual sobre feminicidio que tuvimos la semana pasada en el marco también de la declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Morelos. Como cada semana, las noticias a cargo de Lilia Soberanis, nuestra cápsula semana a semana con la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Desiree León Hernández, y nuestra frase feminista. Y bueno, pues con esto comenzamos. Nos vamos a ir a nuestra primera entrevista. Agradecemos mucho su colaboración. Vamos con Elena de Hoyos. ¿Qué tal? Mi nombre es Elena de Hoyos y me da muchísimo gusto estar presente una vez más, sororariamente, con las compañeras del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos, que en esta ocasión conmemoramos 18 años del reconocimiento de la importancia del trabajo para que las mujeres ocupen un lugar en la sociedad, en donde puedan desarrollarse plenamente y podamos abatir las desigualdades producto de un sistema patriarcal. La ocasión que voy a comentar ahora es cuando tuve el honor de ser la presidenta del primer consejo consultivo del Instituto de las Mujeres de Morelos, que en ese momento estaba a cargo de Erika Cortés, y se instituyó por primera vez un consejo consultivo conformado por 10 mujeres destacadas de la sociedad, entre las cuales puedo recordar a Paquita, que nos observa desde otra dimensión, a Dominga Carriles de Cuentepec, a mi queridísima Susana Campos, Presea Xochiquetzali, evidentemente otra Presea Xochiquetzali, Mica Bocanegro, a Claudia Anguiano y a Claudia Ortiz, entre otras. Me disculparán porque la verdad es que son archivos tan antiguos de 2010 que me costó muchísimo trabajo refrescar la memoria. Sin embargo, los recuerdos vinieron a mí con muchísimo gusto. Y durante ese tiempo hicimos una actividad bien interesante de la mano con un gobierno panista, con la total apertura de Erika Cortés. Y yo me postulé como presidenta del Consejo Consultivo porque en ese momento estaba en Cidal, en mi cuna educativa, cursando un taller para comunicadoras con perspectiva de género.
y me impulsaron, me dijeron, sí, tú, claro que sí, tenemos que incidir, y entonces yo me emocioné, presenté mi currículum, fui aceptada como postulante, y en la votación logré tener la presidencia. Conté siempre con el apoyo tanto de la directora como de mis compañeras, aunque obviamente había diferencias de opiniones, sin embargo, nada que no se pudiera resolver. Especialmente con Micaela Bocanegra hicimos un taller de mujeres y medio ambiente, de cambio climático, súper interesante, súper profundo, en Chapultepec, en el Parque Chapultepec, que fue precioso, que tuvimos una gran asistencia. También hicimos un taller sobre técnicas de la información y comunicación que empezaban, imagínense, en 2010 con Beatriz Cavazos nos promovió ese taller. También algo que recuerdo con muchísimo cariño y con una sensación muy entrañable fue cuando fuimos a la zona de tolerancia a Jojutla a trabajar, sí, pues ahora sí que a trabajar con las trabajadoras sexuales. Entonces fue una experiencia totalmente surrealista, con una serie de compañeros, las chicas estaban en sus trajes de trabajo, era una sensación muy extraña estar en un antro con luces moradas dando un taller, y las chicas pues esperando la hora de que pudieran reanudar sus actividades, y yo dándoles talleres hasta que empecé a hablarles con un lenguaje muy florido que me caracteriza, y entonces ya me pusieron atención y ya pudimos hacer un trabajo muy profundo y muy interesante. Y finalmente yo felicito a la administración actual del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos por honrar a las predecesoras, a todas las directoras del instituto que han tenido su contribución, mucha o poca, pero creo que todas han estado muy comprometidas y muy honradas de encabezar esta institución, especialmente ahora mi amiga Flor de Siré, que es un ícono en la lucha por los derechos de las mujeres en el estado de Morelos. Entonces, no me queda más que arengarlas, impulsarlas a que sigamos luchando, a que insistamos, y cuando ya no podamos más, seguimos insistiendo. Que tengan un muy buen día. Soy Elena de Hoyos. Muchas gracias, Elena de Hoyos, por compartir tu experiencia, tus palabras y tu trabajo en este espacio. Siempre será un honor compartirte. Y vamos a escuchar ahora a Margarita Alemán, quien también nos va a compartir unas palabras en torno a los orígenes de esta institución. Muy buenas tardes, soy Margarita Alemán, y pues platicarles esta gran experiencia de haber creado esto que para mí fue uno de nuestros principales hijos, el Instituto de la Mujer. Primero decirte que un grupo de mujeres feministas a las que reconozco increíblemente cómo hicieron su trabajo. Por cierto, ahí estaba Flor de Siré, una niña todavía, María Luisa Becerril Estrafo, Magua, Patti Lavín, Adriana Ñorbe, muchas mujeres que empezábamos a trabajar porque queríamos que hubiera un Instituto de la Mujer. Estaba el gobierno del licenciado Sergio Estrada, pero además a nivel nacional también se empezó a trabajar mucho ese tema. Y sí, nos ganó el nacional, con Fox hizo el primer Instituto Nacional de las Mujeres, y entonces empezamos a trabajar también aquí. Hicimos el proyecto juntas, después buscamos el perfil que lo dirigiera. Por supuesto, hay que decirlo, en aquella época era el gobierno panista, y entonces buscamos a una mujer con una afiliación panista. Se hizo porque es un espacio para mujeres donde vamos a impulsar las políticas y públicas a favor, y vamos a acabar con la violencia, y vamos a atender a las niñas, niños y todo lo que podemos. Después vino el pleito de qué presupuesto, increíble, apenas si nos dieron 2 millones de pesos en aquella época. Y así empezó el Instituto de la Mujer, que fue dirigido en aquella época por Ángeles Amaro. Mis respetos, porque este instituto ha crecido, ha tenido muchos triunfos. Hoy tenemos espacios diferentes a favor de las mujeres, y el instituto ha sido parte impulsora para estos proyectos. Bueno, me decían que hoy, imagínate, empezamos con 2 millones de pesos, hoy estamos en 21 millones de pesos, y lo más increíble y más reconocido, que es un instituto autónomo,
A nivel nacional, somos ejemplo por ser un instituto autónomo con muchas acciones y programas como este que tienen en el Instituto Estatal de las Mujeres en Morelos. Y la verdad es que yo creo que estos organismos deben de mantenerse, deben de cuidarse, y debemos todas las mujeres, sin importar ideologías, sin importar colores, debemos estar unidas para poder trabajar. Hoy cumplimos un año más de haberse creado, apenas llegamos a la mayoría de edad, y como mayores de edad hoy tenemos más responsabilidad. Yo las invito a que sigamos trabajando unidas, olvídense de nuestras grillas. Las mujeres allá afuera de la sociedad, las indígenas, las campesinas, las empresarias, las estudiantes, las universitarias, nos necesitan como un organismo autónomo fuerte. Muchas gracias, Margarita Alemán, una mujer política destacada de nuestra entidad. Y vamos ahora a escuchar también una mujer que participa activamente en el ámbito político de nuestra entidad y a nivel nacional. Ella es coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento. Vamos a escuchar a Jessica Ortega. Bueno, pues me da muchísimo gusto hoy externar un reconocimiento y una felicitación a todo el trabajo que han realizado en el Instituto de las Mujeres. La verdad me da mucho gusto porque hace 18 años me tocó formar parte de este grupo de mujeres que impulsábamos la creación del Instituto de las Mujeres, y ver que hoy ya tiene pues un gran resultado, que todas las mujeres que han sido parte de este organismo han aportado su talento, su dedicación, y con responsabilidad han acompañado a las mujeres morelenses, me da muchísimo gusto. Y hoy me da mucha satisfacción decirles que una persona a la que yo aprecio y reconozco en mucho su trabajo, que es la arquitecta Flor Desiré, con la que también anduvimos pues generando todo este trabajo de impulso para la creación del Instituto de las Mujeres, hoy esté pues presidiendo este organismo. De verdad me da muchísimo gusto, le deseo todo el éxito, y bueno, pues sé que ella le pone el corazón a todo lo que hace. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto. La verdad es que las mujeres morelenses en este momento nos sentimos realmente pues acompañadas en una situación que lamentablemente, aunque es generalizada en el estado de Morelos, también se vive la violencia familiar, la violencia hacia las mujeres en diferentes aspectos, y hoy saber que tenemos un espacio donde podemos acudir y donde sabemos que vamos a tener el acompañamiento me da mucho gusto. Y aprovecho el espacio también para exhortar a que se fortalezca mucho este tema, a que todas las personas que forman parte del gobierno estatal, así como los diferentes órdenes de gobierno, deben tomar la capacitación de género con mucha responsabilidad. Acérquense a este espacio, aquí siempre hay apertura, y me da mucho gusto que se generen estos instrumentos y estas herramientas para lograr la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Muchísimo éxito, muchas felicidades, que sean muchísimos años más, y sobre todo que sean muchos años más con los extraordinarios resultados que hasta este momento se han tenido. Enhorabuena, querida presidenta Flor Desiré. Muchas gracias a Elena de Hoyos, Margarita Alemán y Jessica Ortega, que nos compartieron sus palabras en torno a este aniversario. Vamos a seguir compartiendo algunas reflexiones a lo largo de la semana de otras mujeres que directa o indirectamente han participado en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Y nos vamos a ir a un corte, regresamos aquí a Igualdad es la Señal. Sigue nuestra cuenta de YouTube, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Conoce nuestras producciones audiovisuales, así como los programas de Igualdad es la Señal.
Regresamos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Les recordamos que tenemos horario ampliado de lunes a domingo, de 9 a 6 de la tarde en Abasolo número 6, esquina Avenida Morelos, tercer piso. Nuestro teléfono es 173-0066 y también tenemos otros 2 centros de atención externa en Temisco y en Tetecala. Pueden consultar las direcciones en pantalla, en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.imm.org.mx. También les recordamos que tenemos activa las 24 horas la línea segura con especialistas para atención psicológica y asesoría legal. Así que si conocen a mujeres en situación de violencia, pueden compartirles estas 4 líneas telefónicas de línea segura que de igual manera encuentran en pantalla y en nuestras redes sociales. Vamos a ir ahora a la cápsula de Astrolabio Editorial. Les voy a platicar un poquito que Astrolabio es una editorial enfocada a los libros artesanales, ediciones de autor, artefactos poéticos y libros objeto. Promueve actos poéticos tanto en papel como en otros formatos. Invita a todos los autores y autoras que quieran a aprender a hacer sus propios libros y acercarse a conocer el nuevo arte de hacer libros, citando al poeta Ulises Carrión. En este nuevo arte los autores se involucran en el proceso de edición de sus libros, pero no les voy a platicar más, vamos a escucharlo en voz de su fundadora Marina Ruiz. Mujeres en el arte. La editorial la iniciamos en 2010, si bien ya teníamos un trabajo previo con la colectiva Las Poetas del Megáfono, que ya habíamos hecho un taller con Nicole Cecilia Delgado de encuadernación y habíamos hecho unas producciones cortas, pequeñas, artesanales, muy rústicas de nuestros libros, Las Poetas del Megáfono. Cuando yo llegué a vivir aquí a Cuernavaca, regresé a vivir aquí a Cuernavaca, empecé a construir este editorial, que ya tenía yo tiempo pensando en el nombre y tenía el primer libro para publicar, y Alicia Valencia nos invitó a presentar este libro y entonces fue como el pretexto para configurar lo que falta de configurar y empezar a trabajar con estas ediciones que desde el inicio se soñaron artesanales. Entonces lo que nosotros hacemos son libros de poesía, artefactos poéticos, libros objetos. En general nos interesa mucho la sensibilidad que emiten estos libros, ¿no? Cómo revelan también este proceso por el cual son hechos, y por eso involucramos mucho a las autoras, a los autores a participar en el proceso, porque dejan su energía también, no solamente en la escritura, sino en la energía que cada uno de estos objetos tiene. Me ha parecido muy importante, y en ese entonces, por esas épocas, un poeta de la Ciudad de México nos compartió el maravilloso texto del nuevo arte de hacer libros, Ulises Carrión, y ahí encontramos como muchas resonancias de lo que nos interesaba hacer, como que un libro no es un saco de palabras, ¿no? Un libro no es solamente un lugar donde avientas un texto, sino que tiene múltiples lenguajes a diferentes niveles con los que hay que trabajar. Entonces fue muy importante este texto de Ulises Carrión, que le dio como uno de los grandes fundamentos a nuestro trabajo. Si bien no hacemos todo el tiempo libros conceptuales, no es ese nuestro trabajo principal, pero sí hacemos muchos libros de autor, ¿no? En el que las autoras, los autores trabajan de manera muy cercana en el proceso. Yo le llamo el ping pong, ¿no? De lo que desea y sueña cada autora o cada autor sobre su libro, y cómo en el proceso se va transformando a través de la relación con la editora, conmigo, con las diseñadoras o con las otras personas que contribuyen, aquellos que vienen a encuadernar, que hacen papel pintado a mano para un libro. Entonces todos esos procesos al final tienen una resonancia en el libro final, ¿no? Y eso nos permite un gozo distinto y una sensibilidad distinta. Al mismo tiempo que las autoras y los autores comprenden más profundamente en qué consiste este proceso.
Fue en 2010 el inicio de la editorial. En 2012, 2011 hicimos una estancia en el taller de leñateros, 3 meses, San Cristóbal de las Casas, y ahí nos llenamos de técnicas de impresión, para hacer papel pintado a mano, y un montón de técnicas que hemos estado practicando los últimos años. Luego hicimos algunas otras intervenciones en otros espacios, y en 2016 terminé yo la maestría en producción editorial, y eso también le dio otro empuje al proyecto editorial, como una profesionalización, que era lo que yo buscaba. Porque llegó un punto en el que dije, ¿para dónde voy, no? ¿Para dónde vamos con este editorial? ¿Qué queremos hacer? Y fue fundamental una estancia que hice en Barcelona, y que pude mirar otras editoriales independientes de otros países y cómo se organizaban, poderme inspirar en formas de organización, pero también descubrir cuál era el perfil de una empresa cultural como una editorial, ¿no? ¿Qué quiere lograr? Pues no queremos hacer lo que hacen los grandes conglomerados editoriales, como generar productos de consumo, sino productos de cultura, y son cosas muy distintas. Entonces eso ha sido fundamental. Ahora mucho tiempo hemos colaborado con la colectiva editorial Hermanas en la Sombra también, y esa colaboración ha sido fundamental, porque ahí dentro de la cárcel, en los talleres de la colectiva, hemos podido ejercitar muchas metodologías para la producción de los contenidos de los libros, y también nos hemos hermanado con este proyecto para construir otros objetos, con otros objetivos, otros libros, que también nos han enriquecido muchísimo. Entonces hemos podido como experimentar con técnicas de impresión, y bueno, ha sido muy bello. En 2017 publicamos Poéticas de la Barranca, que era el proyecto de maestría, pero ya pudimos llevarlo, gracias a un apoyo del FONCA, a la realidad, que es este libro que tengo aquí. Y pues en este libro también pudimos concretar un montón de proyectos y de cosas que se habían hecho de manera aislada, y compartir estos procesos que hacemos con comunidades marginales, estas intervenciones artísticas, y que nos permiten visibilizar otras formas de vida y otras formas de cultura, y de relacionarnos, de jugar, de comunicarnos con la naturaleza que nos rodea. Y bueno, esto ha sido como una de la historia de Astrolabio. Nosotros producimos poesía, narrativa, temas de género y de inclusión social. Entonces, si de pronto me traes una novela de ciencia ficción, mejor te sugiero a qué otra editorial llevarla, porque no va a ser conmigo. Yo no publico ciencia ficción, ¿no? Entonces nos vamos más por historias de vida, que es un género de la antropología social feminista. Nos vamos por ejemplo, libros de cuentos. Siempre cuidamos que lo que producimos tenga una perspectiva de género. La mayoría de las veces ha sido así. También hacemos servicios editoriales, porque la editorial también requiere sobrevivir, ¿no? Entonces también hemos hecho servicios editoriales. Y bueno, a veces simplemente nos llega el manuscrito, a veces le pedimos a algún autor o autora que nos comparta algún libro en el interés por su obra, ¿no? Y muchas veces se nos acercan autores y obviamente pues los revisamos. Yo pienso que el editor tiene, o la edición en general tiene una responsabilidad muy grande. ¿Qué tipo de cosas seleccionas para compartir con tus públicos, ¿no? Entonces allí hay una responsabilidad muy grande de qué tipo de cosas produces y avientas al mundo, ¿no? Es una de las cosas que nos ha gustado mucho, es hacer que sean posibles estos proyectos editoriales, a veces con muy pocos recursos. Y hace rato decíamos, las editoriales independientes y muchos otros artistas independientes somos los warriors de la cultura, que hacemos mucho con poco y a veces sin recursos, ¿no? Y bueno, ha sido bastante difícil sobrevivir estos 10 años en esas condiciones, pero también nos da muchísimo gusto saber que el amor por los libros, el conocimiento y la producción cultural están en pie, y que lo podemos compartir con muchísimos autores, lectores, público,
bueno, el fomento de la lectura también es importante. Hay un sueño que he tenido desde hace muchos años, que hemos tenido el grupo de personas que colaboramos con Astrolabio, que pues estaría bueno mencionarlos, Jenny Rueda, Paloma Rodríguez, últimamente Paca y Carla también han estado participando en la colectiva. Ellas han hecho prácticas profesionales, pero Carla Piña y Paula Camila Osorio Lema. Pero en realidad lo que pensamos es que se colectivice. ¿Cómo se puede colectivizar todo eso? Hay un proyecto que tenemos que inició el año pasado, a finales de año pasado, apenas nos estábamos acomodando en los chocolates cuando vino la contingencia. Entonces abrimos un taller colectivo para editoriales independientes en los chocolates. Aún pues ha sido un proyecto que se detuvo con la pandemia, que pensamos que puede volverse a echar a andar y que sea un espacio donde podamos compartir herramientas, que sea un laboratorio editorial. Entonces a mí me parece súper importante que quienes tenemos ya conocimiento sobre procesos editoriales sigamos compartiendo, porque ese es uno de los espíritus principales de Astrolabio, es compartir los procesos de edición. ¿Por qué? Porque en la medida en que en una comunidad o una colectividad se asume productora de conocimiento, suceden un montón de cosas que legitiman esa producción. Entonces, porque los libros son eso también, legitimadores de conocimiento, ¿no? Entonces, creo que el paso siguiente sería que este taller tenga fortaleza. Hay varias editoriales y personas que no necesariamente sean o colectividades que puedan tener acceso a herramientas, a procesos, a metodologías de trabajo que muchos de los editores independientes de Morelos tenemos. Entonces esa es una invitación que hay y que se está empezando a configurar. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos años con esta propuesta. Pues yo he soñado que de pronto tenemos este espacio colectivo con espacios para dar talleres y una librería, pero bueno, cómo se ejecute, también yo asumo que los sueños cuando los soltamos pueden ir mucho más allá de lo que inicialmente eran. Entonces, pues sí, hay mucha gente a la cual agradecer por este proyecto, como a Miguel Izquierdo, a César Guerra, a Alicia Valencia, a Elena de Hoyos, a Hernández, hay tantísima gente que no se me acabaría la lista, a cada uno de los autores y de las autoras que han confiado y a cada uno de nuestros lectores que ha difundido, leído, comprado los libros. Creo que sin todas esas personas este proyecto no sería posible. Así que mi gratitud, nuestra gratitud para todos y todas los que han participado de una u otra forma. Poéticas de la Barranca es un proyecto de visibilización de la cultura de las barrancas de Cuernavaca. Participan más de 40 autores, habitantes de estas barrancas, con sus historias, su fotografía, grabados, dibujos, narraciones. Y bueno, lo que se intenta es ver que la barranca no es una cosa ahí que está a la vuelta de nuestra casa, sino que es realmente un espacio. Mujeres en el arte. Muchas gracias, Marina Ruiz, que vengan muchos años más para Astrolabio Editorial, que hace unas creaciones maravillosas, hemos podido verlas muy de cerca y bueno, pues muchas gracias por compartir tu experiencia en este espacio. Vamos ahora a platicar un poco acerca del conversatorio virtual que se realizó también en el marco de la declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Morelos, un conversatorio sobre feminicidio, en donde tuvimos la oportunidad de conocer pues el trabajo de la maestra Mirna Zavala y de la maestra Mireya Arteaga Dirso, que son coautoras del libro
Delito de feminicidio, diálogo polisémico y su emergencia en la política criminal sistémica. En el marco de la presentación de este libro, autoridades nos platicaron sobre el tema del delito de feminicidio desde diferentes aristas. Por ejemplo, tuvimos la participación de la fiscal en feminicidios Fabiola Betanzos, al defensor de derechos humanos, el consultor Pablo Navarrete, a la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Jessica Ortega, al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, a la doctora Fabiola Alanís Sámano. Ella es titular de la CONAVIM, y pues este diálogo fue moderado por la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Desiree León Hernández. Vamos a escuchar un poco de lo que se vivió en este conversatorio. Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a este conversatorio que lleva por nombre Delito del Feminicidio, Diálogo Polisémico y su emergencia en la política crímica sistémica. Todos lo hacemos a raíz de este libro, en donde participan 2 destacadas morelenses y teniendo como marco este libro, rico pretexto de poder sentarnos a discutir este tema y teniendo un tema urgente que es la alerta de violencia de género decretada en nuestra entidad desde hace 5 años, y precisamente el 10 de agosto, el día lunes, se ha conmemorado 5 años de tener esta alerta en nuestra entidad, nos convoca a redoblar todos los esfuerzos. Nos sentimos honradas en el Instituto de la Mujer con el aporte de la maestra Mirna Zavala y de la doctora también, esa postulante a doctorado Mireya Arteaga, destacadas morelenses. Que es un ejercicio académico y de análisis profundo sobre las causas del fenómeno del feminicidio. Quisiera comenzar con una felicitación a ambas coautoras por su gran forma de escribir, por adentrarnos con mucha paciencia hacia las entrañas de los orígenes y las causas de este lastimoso fenómeno, por hacerlo con metodología para que a través de la exposición de diversas teorías, estadísticas, análisis normativos y jurisprudenciales, podamos las y los lectores culminar con un ejercicio de conclusiones particulares importantes. Hablando en el plano de su trabajo, quizá una de las citas contenidas en el capítulo que más me impactaron es la que establece, y lo cito: el feminicidio se entiende en la cúspide de la violencia de género. Que es un reconocimiento no nada más a nuestro Estado, no nada más a 2 personas que yo admiro y respeto mucho, como son la maestra Mirna Zavala y la maestra Mireya Arteaga, sino a todo nuestro país, porque sin duda este documento que hoy tenemos en nuestras manos y que hemos tenido oportunidad de revisar y de estudiar, nos genera un amplio conocimiento, una amplia responsabilidad de todas y de todos para lograr la erradicación de este lamentable tema que es el feminicidio. Agradezco a todas las personas que hoy tengo oportunidad de acompañar en este conversatorio, de verdad que tienen todo mi reconocimiento porque cada una realiza todos los días diferentes acciones para erradicar este lamentable tema. Hemos visto que al interior de nuestro país, en esta pandemia, desafortunadamente, en lugar de disminuir o de poder controlar esta situación que vivimos muchas mujeres y que viven muchas mujeres, desafortunadamente ha aumentado. La violencia hacia las mujeres ha aumentado. Hemos visto el feminicidio a nivel nacional que ha aumentado, y creo que este tiene que ser un espacio para verlo como una oportunidad, para lograr erradicarlo, pero a través de políticas públicas que realmente generen un cambio y que impacten a la sociedad para lograr contrarrestar esta situación. ¿Cómo es que se estructuró esta investigación y que se determinó hacer 10 capítulos que fueron conformándose bajo la directriz del doctor
Omar Huertas, de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos hace la invitación y por supuesto, de verdad, mucho compromiso de hacer una aportación mexicana y sobre todo morelense en cómo se ha venido transformando este tema. La estructura del estudio del feminicidio pues reúne aportaciones de diferentes países como Colombia, Guatemala, México, España y República Dominicana, sobre un contexto conceptual para los juristas y sobre todo comparte estadísticas claras, estadísticas contundentes que arrojan números sorprendentes sobre la violencia hacia las mujeres. Pero analizando las miles y miles de acciones que buscan sobre todo coincidir para que puedan asegurar y salvaguardar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se aborda el establecimiento y progreso de la protección a las mujeres en contextos de violencia en sí, desde el origen del feminicidio, la violencia de género como fundamento del feminicidio. Se aborda también este delito desde la perspectiva internacional y colombiana en su prevención y en su sanción. El desarrollo de acciones para hacer frente al feminicidio, un caso que de verdad fue sorprendente en Bogotá. El desarrollo normativo y estadístico del feminicidio en República Dominicana. Muy interesante, un capítulo que espero y de verdad dejar esa semillita para poder leer sobre la violencia y los medios de comunicación. Y pues una parte que nos tocó a Mireya y a mí, como es el feminicidio en México, la retrospectiva de su comprensión y su desarrollo. Analizamos también en esta estructura de la obra la ley de feminicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer en Guatemala, la conceptualización del feminicidio desde la perspectiva política y teoría feminista, y por último, ser mujer lideresa social en Colombia. Si ustedes pueden observar en esta estructura de la obra, nos arroja a conocer primero que la violencia contra las mujeres existe y que no hay mucha diferencia en los países. Que efectivamente, como lo decía Jessica, algo sorprendente, que entre más se van generando mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres, me parece que efectivamente va aumentando o incrementando el índice de violencia. Y bueno, precisamente en esta obra se analiza de los por qué consideran todos quienes participamos en la obra puede ir incrementando el índice de la violencia en contra de las mujeres. Este contenido nos lleva, por supuesto, a no detener las acciones de las entidades federativas en toda Latinoamérica y sobre todo partir de la realidad en México, que garantice el derecho humano a la vida de las mujeres, y en mi concepción tengo que reconocer que el feminicidio debe ser una teoría del pensamiento, sí, en contra del machismo y sobre todo la sociedad que siempre ha venido fijando posturas patriarcales. Podría seguir con la emoción de esta lectura, pero sobre todo con la emoción de este conversatorio, quiero seguir dejando el compromiso y además refrentar el compromiso de seguir generando condiciones ante los distintos cambios jurídicos y sociales del país. Son algunos años ya los que hemos podido trabajar con la Universidad Nacional de Colombia, y fue en esta ocasión, en el marco de la investigación que lideraba el doctor Omar Huertas Díaz, que nos instó a trabajar para desarrollar con estricto rigor metodológico el capítulo 7, denominado Feminicidio en México, retrospectiva de su comprensión y desarrollo, en donde, como lo señalaba al principio mi compañera, fue preponderante analizar la estadística presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para analizar el feminicidio desde las medidas que ha tomado nuestro país, revisando de manera sí somera pero cuidadosa el actuar de las personas para entender las posibles fallas que se puedan dar a nivel judicial en los casos de feminicidio. Por lo anterior, quiero compartirles únicamente algunos datos que retomamos en la lectura que ponemos a su disposición y que consideramos también relevantes para la reflexión y, por supuesto, para la invitación a que ustedes puedan darse cuenta por sí mismos y por sí mismas
cuáles han sido los temas o los ítems principales en esta publicación. Así, puedo decirles que en Latinoamérica, 18 países han visto la necesidad de adecuar el margen normativo para disminuir el feminicidio. Este dato, conforme al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en el año 2018. Y entre ellos, por supuesto, se encuentra nuestro país, que inició esta cruzada en el año por ahí del 2012. De los datos encontrados, y que por cierto resulta difícil resumir y resaltar plasmando todos en un solo capítulo, arribamos al hecho de la discordancia que existe entre esas normas adecuadas y la realidad, en donde en 4 años se rebasó al 100% el número de feminicidios. Desde México, generar ese conocimiento y esa posibilidad de definir un hecho tan doloroso que ocurre permanentemente en el mundo y permitir con eso que otros países de la región pudieran conceptualizar el fenómeno, me parece que es una gran aportación de campo algodonero. Lo es también algunas publicaciones, algunas interpretaciones históricas que se han hecho, antropológicas, sobre todo desde la visión de nuestras maestras o de algunas de nuestras maestras como Rita Segato. Yo recuerdo rápidamente que Rita Segato escribió un libro que les recomiendo mucho, que seguramente ya ahora le digo, si no, léanlo, que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres. Ese libro fue hecho precisamente tomando en cuenta la experiencia, su experiencia y su interpretación de lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez. Y entonces, esa manera y la aportación de Julia Monarres también cuando habla de feminicidio sexual sistémico, nos dieron la oportunidad ya ahora, siglo XXI, de tener mucha más claridad acerca de lo que estamos hablando cuando hablamos de feminicidio. Y por eso esta parte dedicada al análisis de lo que sucede en nuestro país desde una perspectiva, digamos, también estadística, etcétera, y de tendencias sobre el feminicidio en México. Yo quisiera dejar precisamente en esta idea de construir y de repensar cosas, decirles que hemos venido analizando y revisando, y además el día de ayer se presentó también una iniciativa para homologar el tipo penal del delito de feminicidio que se presentó en el Congreso, y me parece que es una aportación extraordinaria. Yo agregaría a esto que en términos estadísticos, refiriéndome a la primera parte del material que ustedes diseñaron, haría falta sí o sí, de una vez por todas, que esa separación que se hace en la estadística, que hace el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y que tiene que ver con un catálogo de delitos que ellos tienen, y en base a eso se hace la clasificación y la desagregación de los datos. Ahí nosotros encontramos, por un lado, los datos de los feminicidios y por otro lado, el dato de los homicidios dolosos. Entonces, la suma de esos dos, desde mi perspectiva, son las muertes violentas de mujeres que tendrían que ser consideradas como feminicidios. A pesar de que en cada uno de los países que se tocan, se hace un análisis muy puntual de lo que es el feminicidio en estos territorios, también es importante saber que lo que se tiene en común es que precisamente a pesar de que los tipos penales estén redactados de manera diferente, todos tienen un factor común que efectivamente es la privación de la vida de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Eso es algo muy importante que tenemos que entender y que a pesar de que somos países tan diferentes, la verdad es que cuando leemos este texto nos damos cuenta que los contextos donde se da esta violencia feminicida realmente no son tan diferentes. Me sumo a lo que dijo Flor Desiré, es realmente
estimulante escuchar a una comisionada con esa claridad, con esa visión que tiene del trabajo que debe realizar una comisión tan importante como la CONAVIN. Te deseo mucho éxito. Eres una mujer muy comprometida, eres una mujer muy dedicada y sobre todo incorporando temas que habían estado ausentes en la agenda pública, como lo es el tema de los niños y de las niñas huérfanas de esta tragedia que es el feminicidio. También agradezco mucho a Fabiola Betanzos, fiscal de Morelos, por tu trabajo, tu entrega, y a Jessica, querida amiga Jessica, coordinadora nacional de Movimiento Ciudadano, coordinadora nacional de Movimiento Ciudadano. A mí me gustó mucho el subtítulo del libro porque nos plantea una cuestión muy importante que es una visión polisémica del término del feminicidio, y justo lo que plantea es un significado diverso en torno a un asunto, a un tema, y a mí me gustaría mucho darle el significado desde las víctimas y desde lo que hoy está significando el feminicidio, una verdadera crisis humanitaria en México y en la región de América Latina, una crisis humanitaria que debe de atenderse con urgencia por parte del Estado, pero también por parte de la sociedad. Bueno, eso fue un poco de lo que se vivió en este conversatorio en el marco de la presentación del libro Delito de Feminicidio, Diálogo Polisémico y su emergencia en la política criminal sistémica, organizado por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en el que la maestra Mirna Zavala Zúñiga y la maestra Mireya Arteaga Dirzo escribieron, son coautoras de este libro, y bueno, en ese marco las autoridades nos compartieron pues estas interesantes reflexiones que escuchamos en torno al delito de feminicidio en la entidad. Vamos a ir a un corte y regresamos, no se vayan, seguimos en Igualdad es la Señal. Sigue nuestra cuenta de Instagram. Súmate y comparte nuestro contenido. Por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Antes de la pandemia, luchábamos por nuestra seguridad. Hoy nuestra lucha no está en cuarentena. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Regresamos a Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, gracias a las personas que se siguen conectando y compartiendo nuestros contenidos, y vamos a ir como cada miércoles a las noticias con Lilia Soberanis. Gracias, Jessica, buenos días. Les saluda como cada miércoles Lilia Soberanis en nuestra sección de noticias. Sentencia histórica para Paola Guzmán, joven ecuatoriana que se suicidó en 2002. Paola Guzmán vivió abuso sexual durante más de un año por parte del vicerrector de su escuela. Ella se quitó la vida en 2002 y entonces salieron a la luz los encubrimientos de la institución que atentaron contra su salud física y mental. El sistema ecuatoriano no hizo justicia. Sin embargo, gracias a un recurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sus siglas CIDH, es que el Estado ha sido declarado responsable por no proteger el derecho de la vida, la integridad personal, la educación y la no discriminación de Paola, a quien también se le negó el derecho a una educación sexual y reproductiva.
El 15 de agosto, la Corte solicitó al Estado que inicie con las acciones de reparación y de no repetición de manera inmediata. Según el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, esta sentencia es histórica porque establece por primera vez estándares para proteger los derechos sexuales y reproductivos, además prevenir la violencia sexual de todas las niñas en entornos educativos en Latinoamérica. Con información de AG en español. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación contra las Mujeres, CONAVIM, Fabiola Lanís, señaló que inició la revisión del funcionamiento de la alerta de género en los estados del país. Lanís aseguró que no habrá recortes presupuestales para este mecanismo y ya casi concluye la distribución de alrededor de 237 millones de pesos para este rubro y para los centros de justicia para mujeres. Para las alertas de violencia de género contra las mujeres, el monto de los proyectos aprobados para el 2020 es de 115.503.643 pesos. Esto equivale a más de los 99.9 millones de pesos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aseguró que debido a la pandemia adelantó como pago correspondiente a abril, mayo y junio de ayuda alimentaria y de alojamiento a 3.972 víctimas. Esto con información del Heraldo de México. Cumple el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 18 años de haber sido creado. El 14 de agosto de 2002, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos fue creado como organismo descentralizado. Mediante una reforma constitucional, es el 16 de agosto de 2018 que se da paso a la autonomía de la institución, siendo así el primer mecanismo para el adelanto de las mujeres que se convierte en organismo autónomo constitucional en México y en América Latina. A 18 años de su origen, honramos el camino y aportes de todas las mujeres que han abonado al avance de este mecanismo. Hasta aquí las noticias, por mi parte es todo. Nos vemos el próximo miércoles, pero sigan en Igualdad es la Señal con más información interesante. Muchas gracias, Lilia Soberanis, por compartirnos las noticias. Y ahora nos vamos a ir con nuestra cápsula también semanal, semana a semana, con la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que nos comparte pues información y reflexiones de lo último de esta semana. Hola, ¿qué tal? Como cada miércoles me da muchísimo gusto saludarte en esta sección semana a semana, que nos permite desde el Instituto de la Mujer poder compartirte nuestro trabajo para lograr como ente rector de la política de igualdad y de vida libre de violencia avances sustantivos que se traduzcan en tu vida cotidiana. ¿Qué ha pasado en el Instituto de la Mujer en esta semana? Como te comenté el miércoles pasado, se celebró el conversatorio en el marco de la alerta de violencia de género, donde presentamos un libro en el que dos destacadas morelenses generaron un artículo. Me refiero al libro Delito del Feminicidio, Diálogo Polisémico y su emergencia en la política criminal sistémica. En este libro, bueno, alrededor de este libro y de este conversatorio, contamos con un nutrido panel de expertos y de expertas. Fue, además de interesante, me parece que esperanzador escuchar, claro, desde diferentes posturas, el análisis a la violencia feminicida. Me refiero cuando digo esperanzador, ¿cómo puede ser esperanzador en un tema de violencia y de violencia feminicida? Esperanzador que desde diferentes perspectivas se esté analizando y se asuma cada quien su competencia para trabajar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En específico me refiero que fue muy importante que dos destacadas morelenses, Mireya Arteaga, con una experiencia desde el Congreso del Estado, en el IMIPE y hoy en el INAI, y Mirna Zavala, quien también tiene una vasta experiencia en el IMIPE, en el Ayuntamiento de Cuernavaca, en el Congreso del Estado y hoy como secretaria de Administración del Gobierno del Estado, le entren a estudiar a la violencia feminicida, se pongan a reconocer el camino que dio origen pues a la alerta de violencia de género en nuestra entidad, reconocer todo el marco normativo e involucrarse. Eso me parece que es esperanzador, que cada vez más mujeres y hombres
desde sus diferentes ámbitos de competencia, asuman que tienen una responsabilidad con la vida de las mujeres y puedan involucrarse. La comisionada de CONAVIM, la doctora Fabiola Alanís, quien nos señaló muy puntualmente una frase que, hizo eco en todos nuestros corazones, que es: todo caso de feminicidio no comienza de un día para otro, ni de la noche a la mañana. Es el consecutivo de expresiones de violencia que culminan en quitarle la vida a las mujeres, y quitárselo de forma grotesca, violenta, y nos convoca a cerrar todo esfuerzo y a trabajar. Posterior a este conversatorio hemos tenido más participaciones. Hemos participado en mi calidad de presidenta del Instituto de la Mujer en distintos foros. Quiero destacar el foro convocado por el Consejo Ciudadano, en donde generan un diálogo por el municipio y en específico la mesa de construcción de la paz y cohesión social. ¿Y qué compartimos nosotras nos dijeron, instituto, nos gustaría que participaran hablando de violencia de género? Nosotras nos ponemos a reflexionar en el municipio por qué hablar en plena pandemia de las responsabilidades de la violencia de género. Y nos parece fundamental que a 30 años de los procesos de planeación en nuestro estado, teniendo los hitos internacionales, Belén do Pará, Beijing, tenemos también diferentes mecanismos como MECSEVIC, tenemos a la CEDAW, ¿por qué no hemos avanzado sustantivamente en los municipios? Y esto lo tendremos que hablar y reconocer, porque los municipios se viven con muchísimas dinámicas. Cada 3 años hay un movimiento de funcionariado, de responsabilidades, y no tenemos continuidad en la política municipal, no tenemos una participación plena de las mujeres. Cada 3 años se debe de generar un proceso de planeación en donde estén involucradas y estén sus necesidades y sus intereses estratégicos. Y queremos con nuestra participación voltear a mirar a que es fundamental dejar de considerar a las mujeres en el ámbito municipal solo como simples beneficiarias y asuman un rol protagónico como sujetas de la política pública. Las mujeres en los municipios tienen una participación muy limitada como ciudadanas para poder incidir en su municipio. Necesitamos que estos procesos de participación se involucren más a las mujeres y asumamos que ha existido una omisión de género en todo el proceso de planeación de políticas públicas. Y si esto lo queríamos acotar al tema de seguridad y de cohesión social, tenemos que identificar muy bien que camino recorrido en el reconocimiento de la violencia de género hay en las leyes, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta llega a nuestro estado como la Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia en nuestra entidad. Y está un sistema estatal se pase, pero tenemos que lograr que baje a los sistemas municipales, tenemos que lograr que pasemos de el discurso a la práctica, y 3 años se pasan muy rápido, necesitamos trabajar con los municipios, por eso era muy importante participar en este conversatorio. Este conversatorio nos permitió pues a nosotras desde el instituto tener muy claro que con los municipios debe de existir un trabajo articulado y vinculado. Además de este foro, también compartirte que participamos en un foro sobre violencia política contra las mujeres, en donde se dio a conocer o nace la Red de Mujeres por los Derechos Políticos y la Transparencia Gubernamental, una iniciativa de mujeres de diferentes entidades de la República, y celebramos que esta red tenga este alcance a nivel nacional. En este conversatorio pudimos nosotras, desde la experiencia del instituto, colocar y analizar el caso del instituto cuando se metió un recurso que paralizó al instituto durante más de 3 meses. Recordarás que el quejoso, así se dice en el ámbito jurídico, no es un tema mío, cuando Dagoberto, el líder transportista, metió un recurso para cuestionar por qué él decía que se estaba discriminando a los hombres para poder participar en la titularidad del Instituto de la Mujer. Recordarán, esto ya hace cerca de 2 años, en el marco pues precisamente del origen del organismo autónomo constitucional, y como esto
el Congreso del Estado le dio seguimiento, lo autorizó y posterior a ello, pues con en el ámbito que era necesario analizar, pues emprendimos una defensa. Defensa que es bien importante señalar que como tal no hubo una justicia de género, sino que lo que hicimos fue hablar con Dagoberto para hacerle saber a lo que estábamos enfrentándonos como mecanismo para el adelanto de las mujeres ante el amparo que él reclamó, y cómo estaba paralizado este instituto, los fondos federales estaban en pleno ejercicio, el atender a las mujeres en situación de violencia, y cómo a través de ese diálogo él reconoció pues que realmente el interés que movió todo esto era un tema de golpeteo político, y se desistió, se sobreseyó este tema y volvió todo a su cauce. Esto es bien importante señalarlo, una, porque no hubo un análisis con perspectiva de género para poder aceptar en su momento o desechar este amparo, y segundo, porque nos limitó durante 3 meses como mecanismo para el adelanto. Eso lo pudimos llevar a este foro y poder traer a este diálogo las diferentes expresiones del patriarcado, las diferentes expresiones de la violencia política contra las mujeres. Bueno, pues además de eso hay otras cosas muy favorables que compartirte. Esta semana también dimos el inicio del programa piloto de mujeres en la transformación digital, una capacitación básica que se está dando para mujeres para que sean programadoras. ¿Y por qué nos entusiasma? Porque nuestra entidad es uno de los estados pilotos que estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda a nivel federal, con el INMujeres, para que esta capacitación permita que 20 mujeres puedan adquirir herramientas y ser programadoras. Y cuando digo programadoras, quiero aquí resaltar que durante siglos el patriarcado y la violencia estructural ha apartado a las mujeres de la ciencia y ha limitado sus aportes. Tan es así que Ada Lovelace fue una apasionada de las matemáticas, tradujo un artículo de un ingeniero militar que su traducción de ella permitió que sus notas se generaran más posteriormente, fueran la base de lo que es precisamente el algoritmo, que es la base de la computación. Dicho de otra manera, para nosotras, en nuestra genealogía de género, Ada Lovelace es la madre de la programación informática. Y teniendo a Ada Lovelace, dimos inicio a esta programación en donde esperamos que estas 20 ciudadanas que están en este proceso de capacitación en plena pandemia puedan recibir este proceso de capacitación que les permite hacer de la programación una vía hacia su autonomía económica. Es muy importante. Son parte de las cosas que han pasado, y quisiera cerrar mi participación, que esta semana estuvo un poquito larga, con compartirte que estamos en el Instituto de la Mujer celebrando el paso de descentralizado a la autonomía con 18 años. Este año cumplimos este mecanismo, 18 años de trabajo constante. Honramos el trabajo de cada una de mis homólogas que en su momento aportaron en el instituto. Soy la 10ª responsable de este mecanismo para el adelanto de la mujer, la primera presidenta del órgano autónomo constitucional, y por eso es muy importante que a 18 años de nuestro origen honrar a cada una de ellas y también conmemorar los pasos andados. Uno de los pasos andados que hoy quiero compartirte es el presupuesto. Este instituto empezó en el 2002 con 2 millones de pesos. Hoy en día tenemos un poco más en nuestro presupuesto asignado desde el Estado de 21 millones. Dimos un salto muy importante cuando fue de descentralizado a autónomo, pasando precisamente de 11 millones a 16 millones y de 16 millones a 21 millones. Este último salto es muy importante porque se da gracias a la corresponsabilidad del Estado. El Congreso del Estado, el Gobierno del Estado reconocen una omisión que se tiene desde el origen del instituto. Cuando los fondos federales llegan a nuestra entidad, debe de existir la corresponsabilidad. Todos estos años, durante 17 años, el Estado había sido omiso con esta importante responsabilidad. Es hasta este año,
ahora que cumplimos nuestra mayoría de edad como mecanismo para el adelanto, que se asignan 5 millones de pesos, que es equivalente a lo que aplicamos el año pasado en el Fondo PAIMEF. Hoy, afortunadamente, el Fondo PAIMEF, que depende de Indesol, aumentamos el año pasado de 5 millones, este año, gracias a la buena gestión, crecimos a 6 millones. Entonces, compartirte que en 18 años, esta semana en especial destacamos la presencia de cada una de las directoras y también el incremento al presupuesto, porque el presupuesto se traduce en nuestra capacidad de incidencia para que la política de igualdad y de vida libre de violencia sea en tu vida cotidiana una realidad. Te invito para que tengas presente que el próximo miércoles estaré rindiendo mi primer informe como presidenta de este órgano autónomo constitucional. Primer informe del instituto en todos estos 18 años, un informe que esperamos que se convierta en una práctica de transparencia para que año con año, presidenta tras presidenta, se dé a conocer. Es muy importante decirte que en específico son 2 años lo que vamos a presentar, porque pues el primer año fue la defensa de este órgano autónomo constitucional, tardó un tiempo la creación de la ley de este órgano autónomo constitucional y aún en plena pandemia ya no hay tiempo que perder y queremos darte a conocer los avances de este instituto para que puedas aportar, sumar y seguir con nosotras abonando al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias por tu escucha atenta hoy en especial, que fue un poco más larga la participación de semana a semana, y nos estaremos viendo la próxima semana con este informe del órgano autónomo constitucional. Hasta pronto. Ella fue la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Flor Desiree León Hernández, quien semana a semana nos comparte sus reflexiones y la información más relevante de la última semana en relación a los derechos humanos de las mujeres y el quehacer del Instituto de la Mujer. Y nos vamos con la frase feminista de la semana a cargo de Luz Iragaray, que dice: lo femenino en el patriarcado no sería lo que las mujeres son, sino lo que los hombres han construido para ellas. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en Igualdad es la Señal. Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.